A Fernanda Espinosa. Fernanda, ¿cómo estás? Olivares en la radio. Buen día. Buen día, Olivares, buen día, equipo, un saludo a tu audiencia. Bueno, le digo a la gente, vos sos diputada por el PJ de aquí de la capital, Fernanda. Sí, por Departamento Pueyrredón. Está bien. Y bueno, entiendo que has tenido a Yelén Macina como una compañera desde hace mucho tiempo de militancia en tu idea política. ¿Cómo te resultó esta noticia de que es ahora la ministra, nada menos, ¿no?, del Gabinete Nacional? Bueno, sí, tal como lo decís vos, Eduardo, con H son muchísimos años de compartir el espacio político, el PJ particularmente. Verla crecer, los escuchaba recién en la presentación de la nota y un poco lo que decía, yo coincido también un poco con vos. Creo que el titular no hubiese sido lo mismo de TN si hubiese sido un hombre en este caso, por más que también hubiese sido gay. En eso coincido mucho, y a la flaca particularmente, a la Halle, fue toda una lucha interna para ella poder decirlo y además convertirlo en una bandera política también dentro de las estructuras partidarias, y en ese sentido en sus inicios como concejal ya en los cargos más públicos, pero es mucho antes, y luego cuando llevó adelante la candidatura a diputada nacional y Ajá. luego agarrando ya las riendas de la Secretaría de la Mujer, realmente fue una de sus banderas, porque justamente esto que quizás hoy lo vemos y tenemos opiniones encontradas sobre el titular, antes, hace un par de años atrás, no, ni siquiera había opiniones encontradas, ¿no? Era un escenario completamente dramático esos titulares para la comunidad. Y parte de que hoy, aunque sea, tengamos opiniones encontradas en Ajá. distintos sectores, Sí. tiene que ver mucho con las conquistas que se han hecho en la provincia sobre las Sí, diversidades. bueno, creo que aquí corregime vos, Julieta, no sé si tenés el dato. Aquí se hizo el primer matrimonio igualitario, se concretó aquí en San Luis. No, 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 no. no fue aquí. No. Che, Fernanda, ¿y cómo, a ver, no sé si estarás enterada, si pudiste hablar con la nueva ministra? Porque no nosotros, el país entero se sorprendió de dónde la sacaron a Yelén Macina, ¿no?, para integrar el gabinete. ¿Tenés idea cómo fue, si hay alguna cuestión política atrás, alguna situación que involucre políticamente al PJ de San Luis, al gobernador con Alberto Fernández? ¿Qué lectura en todo caso haces de su designación? Yo puedo hacer una lectura de dos partes. Por un lado, como te decía, en esta militancia feminista y de las disidencias que la haya tenido en estos años, mayormente en estos últimos años, Ujú. desde que ha tomado más visibilidad entre el proyecto del Alberto, creo que ella también en estas políticas públicas de su cartera, pero también otras políticas públicas de San Luis, ha logrado tener un reconocimiento dentro del colectivo feminista nacional, ¿no? Ujú. Y en el vínculo con las ministras de las otras provincias, de la Secretaría de la Mujer o de los institutos, no en todas las provincias tiene el mismo rango la cartera provincial, ha podido construir un perfil con mucha aceptación generalizada dentro de los colectivos feministas, dentro de las diversidades todas. Y al mismo tiempo me parece que también San Luis, eso por un lado en cuanto a la persona Sí. de la Halle, ¿no? Realmente es una mujer que llega muy parada dentro del colectivo, con mucha lucidez Ujú. hacia dónde hay que ir y quizás hasta cómo ir lográndolo de a poco, entendiendo la sociedad en la que vivimos, entendiendo Ujú. las barreras que hay que cruzar, y eso se lo ha ganado también junto a su equipo, por supuesto, con mucha militancia y dentro de un proyecto que le ha permitido estar contenida y seguir animándose a cruzar los límites. Ujú. Y por otro lado también creo que es un mirar hacia una provincia que, por supuesto, en manos de nuestro gobernador, tiene muchas políticas públicas para imitar, ha logrado resolver Sí. muchas situaciones. Sin ir más lejos, hasta podemos unir ambos temas en el conflicto mapuche que está sucediendo en este momento, ¿no? San Sí. Luis, en ese sentido, en relación al reconocimiento y al respeto a los pueblos originarios en la provincia, Ujú. ha sido de las que ha podido resolverlo de la mejor manera. Entonces, me parece que acá hay dos caminos. Por un lado, el respeto que se ha ganado Halle
dentro del colectivo feminista en general, sí. Y cómo ha construido consensos dentro de, por supuesto, un movimiento que también tiene muchas internas y divisiones. Está bien. Perfil... A vos ¿cómo estábamos discutiendo eso recién aquí en la mesa, esto del título de TN, la primera mujer abiertamente que reconoce, ¿no? Creo que ese era el término, que se reconoce abiertamente lesbiana? ¿Cómo te cae eso? Bueno, uno cuando está dentro del mismo espacio, ya esos titulares los pasamos y yo me quedo con el que sigue abajo, que reconoce el éxito, la organización del Pluri, ¿no? Claro, uno ya en estos medios no pide mucho más, ya el solo hecho que tiene haber dicho en todas las formas de intervenir en la asunción de la flaca, perdón, de la ley de la flaca, sí. Como ministra de la Nación, pero al mismo tiempo reconocer una organización que tuvo todo el Ejecutivo Provincial y que se puso al hombro un evento que le tocó, por decirlo de una forma, y que salió bien, y que además en los más de 100 talleres se lograron grandes conclusiones que nos marcan un camino importante, no solo en las políticas públicas, en las legislaciones también. Prefiero quedarme con eso, por supuesto, como te decía, no es el titular que a uno más lo llena. Yo, Fernando, me adelanto y creo que a Yelén va a tener que dar una batalla en las redes porque la van a atacar por su definición sexual, no sé cómo se dice, identidad, por su orientación sexual, ¿no? A mí me parece que la van a atacar. Y es una chica que fue una chica fuerte, qué sé yo, pero... Sí, incluso TN hace desglosa más cosas de su personalidad, de si usa no tatuajes, de si tiene jeans rotos o zapatillas, digamos. Hacia, como bien decías vos, la lesbiana linchera sería más o menos así la foto que quieren poner. Ahora Julieta te quiere preguntar, Fernanda. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Ya que estamos hablando de titulares y coberturas en los noticieros, más temprano hablábamos de cómo muchos lugares unieron de alguna manera en sus publicaciones la designación de Massina con el encuentro plurinacional que fue este fin de semana en San Luis, y muchos decían por su gestión el éxito del encuentro, algo de lo que también se discutió bastante la semana pasada entre distintos espacios, desde el mismo encuentro, desde el gobierno diciendo esto no lo organizamos nosotros. Digo, ¿qué lectura haces de esto en cuanto a los movimientos y a la presencia de semejante hecho político y feminista como es un encuentro en San Luis? Bueno, por empezar, sin lugar a dudas, se anticipaba y lo podemos seguir diciendo, este encuentro fue realmente histórico. No lo decimos porque fue en San Luis, lo decimos por el cambio del nombre, esto que te mencionaba recién, el incluir el respeto y acompañar a los pueblos originarios, por un lado. Por otro lado también, el primer encuentro posterior a una pandemia, posterior a la sanción de la ley del aborto, digo, han sucedido muchas cosas en las que este encuentro empezaban a visibilizarse los debates de otro lugar, un encuentro que, como así lo dice el número también de la organización, ya se hizo 34 veces, pero en estas 35 habían sucedido muchas cosas que llamaba al encuentro y a unir a todas las movilizaciones, a todos los colectivos que se movilizan por estas causas, a volver a encontrar un punto de consenso para empujar hacia adelante y poder saber hacia dónde vamos después de todas estas conquistas y al mismo tiempo situaciones que han sucedido, ¿no? Nada agradables también. Entonces, por supuesto que fue un encuentro histórico desde lo simbólico, pero también de la agenda que el encuentro se puso y la agenda a la que aspira a construir. Todavía no tenemos acceso a las conclusiones, pero con mucha ansiedad de verlas. Y en cuanto a quienes vinculaban su asunción al éxito, bueno, yo vuelvo a lo mismo. No creo que solo se deba a lo bien organizado que, si bien estuvo a la cabeza la AYE, fue un trabajo en equipo de todo el Poder Ejecutivo Provincial, del Municipal también, una articulación con distintos sectores, mucho diálogo, mucho consenso, mucha prevención, un equipo realmente impecable que logró llevar adelante una buena organización, pero además también, como te digo, estos encuentros con 130.000 personas en una ciudad, la organización puede ser impecable, y si además el encuentro no logra concentrarse en lo que tiene que concentrar, que son estos ejes, se podía también dispersar y podía pasar cualquier cosa, ¿no? Porque sabemos cómo son cuando hay que lograr los consensos y los acalorados. Además es lo que habían vaticinado, que esto iba a ser un quilombo, ¿no? Sí, y nada de eso pasó. Nada de eso pasó, por el contrario, se celebró en
en completa armonía y con grandes frutos que, como te decía, estamos esperando las conclusiones, pero uno que ha participado en los talleres, que ha girado por los distintos espacios, sabe que se han logrado grandes avances en los consensos, porque como lo digo, no deja de ser un espacio que tiene también diversidades de opinión y que es difícil lograr consenso, pero que es importante en estos temas tenerlo. Entonces, apuntando a eso, y vuelvo a lo mismo, me parece que haya hecho un camino de legitimidad dentro del movimiento nacional del feminismo, de las diversidades, del colectivo trans, que la lleva también a llegar a este lugar, la nación que nos llena de orgullo, pero que también tiene mucho que ver con una trayectoria impecable a sus apenas 33 años, dentro de un proyecto político que es el peronismo, que la contuvo, que le permitió llevar sus banderas adelante y por supuesto en una provincia con el eje que fija el gobernador, ¿no? Está bien. Bueno, te agradezco, Fernanda, tu tiempo aquí en la radio, muy amable por atendernos. Gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo a ustedes y a la audiencia.